Domingo 3 de mayo. Hoy arrancamos este repaso directo con un tema central que es, la verdad, fascinante: el fiel Daniel. Vamos a ir desglosando los versículos y cada detalle histórico de forma súper ordenada para sacar las grandes lecciones de, una de las figuras más formidables de toda la historia bíblica. Así que, comencemos. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. 1. Una conexión constante. 2. El clamor en la crisis. 3. Fiel ante la conspiración. 4. El hábito de la oración. Y 5. ¿Hay excusas válidas? Pasamos a la sección 1. Una conexión constante. A ver, el material nos recuerda de inmediato que Daniel es uno de los grandes gigantes de la Biblia. Pero hay un detalle clave. Su historia de heroísmo no empezó de la nada en un foso de leones, sino con una decisión en la mesa del comedor. El documento cita el capítulo 1, versículo 8, donde se nos dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Esta resolución, tomada desde bien temprano para mantenerse puro en un ambiente completamente pagano y extraño, es el ancla de todo. No fue para nada una decisión fácil, pero fue la base absoluta de lo que venía después. Y pensemos un momento en lo realmente asombroso que era mantenerse leal en el epicentro mismo de la Babilonia lujosa y pagana. A cambio de esa fidelidad inicial, Dios recompensó a Daniel y a sus amigos dándoles un conocimiento y una inteligencia muy superior en letras y ciencias. Pero lo más fascinante es ese don particular que recibió, entendimiento en visiones y sueños. El texto es súper enfático, declara que el Espíritu de Dios estaba en él y que era considerado alguien muy amado por el cielo. Y ojo, estos no son solo elogios bonitos. Son los resultados tangibles de alguien que decidió mantener una conexión diaria y absolutamente constante con lo divino. Vamos a la sección 2. El clamor en la crisis. Dicen que el verdadero carácter sale a la luz bajo presión, y el relato nos lanza rapidísimo a una crisis de proporciones literalmente letales. Resulta que el rey Nabucodonosor, frustrado porque sus consejeros no le adivinaban un sueño, lanza un decreto absoluto e irrevocable: la muerte de todos los sabios de Babilonia. Y sí, esto incluía a Daniel y a sus amigos. La gravedad del asunto era extrema. Pero en lugar de entrar en pánico o desesperarse, el texto nos muestra que la reacción inmediata de Daniel fue pedir misericordia a Dios para que revelara el misterio. Fue un clamor urgente y directo, en medio de la peor crisis posible. Y aquí el material de estudio nos plantea una pregunta fundamental a la que hay que prestarle mucha atención. Nos pide ir directo a las Escrituras. Lee Daniel 2, 20 al 23. ¿Por qué oró Daniel y qué podemos aprender de su oración? Este es un ejercicio espectacular de análisis crítico para entender no solo lo que hizo el profeta, sino qué lo motivaba realmente una vez que Dios le reveló el misterio en una visión de noche. Así que vamos a leer el texto bíblico tal cual con el mayor de los respetos. Dice así: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bueno, esta lectura responde clarísimo a la interrogante. Él oró para ofrecer un agradecimiento y una alabanza inmediatos. Cero ego. No se llevó el crédito, sino que reconoció al instante quién era la verdadera fuente de esa revelación. Avanzamos a la sección 3. Fiel ante la conspiración. Damos un salto cronológico en la historia. Pasan los años, el imperio cambia de manos, suben otros reyes al trono, pero hay algo que ni se inmuta: la integridad de Daniel. Por su increíble capacidad administrativa, lo querían poner a cargo de todo el imperio. El capítulo 6, versículo 4 lo dice de forma majestuosa: era fiel y ningún vicio ni falta había en él. El problema es que tener un historial tan impecable a menudo atrae enemigos. Esa perfección ética y profesional chocó de frente con la ambición de los demás y despertó una envidia tremenda entre sus colegas. Así nacieron estas conspiraciones superoscuras diseñadas para destruirlo, atacando justo el único lugar donde sabían que jamás iba a ceder: su fe. Y así llegamos al clímax de esta conspiración. El documento vuelve a mandarnos a la fuente para buscar respuestas con esta pregunta. Lee Daniel 6, 10 y 11. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de Daniel? Esta es literalmente la prueba de fuego frente a una ley irrevocable que prohibía hacerle peticiones a cualquier dios u hombre que no fuera el rey durante 30 días.
Lo verdaderamente majestuoso de este momento es la valentía que se respira en estos versículos. Escuchemos bien. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Es increíble, el texto nos lo dice absolutamente todo sobre su carácter. Aún sabiendo que el documento de su propia muerte estaba firmado, no cambió nada de su rutina. Mantuvo su vida de oración intacta frente a una amenaza letal. Entramos a la sección 4. El hábito de la oración. El punto clave aquí es darnos cuenta de que para él, orar no era un evento fortuito o algo que hacía de vez en cuando, era una disciplina súper estructurada. La guía saca 4 características bien claras del texto bíblico. Primero, la frecuencia, 3 veces al día. Era su costumbre inquebrantable, no algo de si me sobra tiempo. Segundo, era predecible. Abría las ventanas hacia Jerusalén. Sus enemigos sabían exactamente dónde y cuándo atraparlo, justamente porque su fidelidad era una constante. Tercero, involucraba una acción física concreta y de mucha reverencia. Se arrodillaba. Y cuarto, el contenido de su oración no era solo gritar por ayuda en medio de la desesperación, sino que se enfocaba firmemente en dar gracias y suplicar, tal como lo había hecho a lo largo de toda su vida. Y finalmente, la sección 5. ¿Hay excusas válidas? Cerramos con una pregunta súper directa y provocativa. A la luz de una historia como esta, considerando a alguien que ocupaba un cargo de primer nivel en un imperio mundial, con responsabilidades administrativas inmensas y encima bajo la amenaza directa de ser arrojado a un foso de leones, nos toca preguntarnos, ¿cuán fundadas son realmente las excusas para no orar? Cuando vemos la vida del fiel Daniel, que puso su conexión con el cielo muy por encima de la conveniencia, el prestigio y hasta de su propia vida, queda en evidencia el poder gigante de una fidelidad inquebrantable. Es un pensamiento poderoso para llevarnos y reflexionarlo profundamente. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso visual detallado de los textos. Esperamos que la estructura de hoy haya brindado una comprensión súper clara del mensaje central de este material de estudio.